Muy buena familia, bienvenidos al canal del Verdadero Millonario y hoy os traigo un spot muy especial. Estamos aquí con la moto, con mi moto, mi actual moto. Esta la quería poner aquí porque hoy os voy a contar mi historia y realmente las motos forman parte de mi historia, forman parte de quién yo soy, forman parte de mi pasado. Yo realmente siempre, desde que tengo conciencia he tenido motos. Desde que tengo recuerdos he tenido motos siempre. Yo nací encima de una moto, literalmente. Y familia, hoy quiero contaros muy brevemente, pero muy profundamente quién soy yo, qué hago y de dónde vengo, ¿vale, familia? Mira, yo soy Raúl Poveda Carrillo y vengo de un pueblo, de un pequeñito pueblo de Murcia, de una ciudad de España, de una región de España. Familia, yo con 3 añitos, 4 añitos, nací en una familia, bueno, cuando nací en una familia muy humilde. Mi padre, mi madre, pues mi padre era chofer de autobuses, de camiones, y mi madre ha sido siempre ama de casa. Yo nací en una familia donde había mucho amor, pero también mucha guerra. Era un amor-odio muy grande. Desde que soy pequeño, desde que tengo memoria, siempre recuerdo haber vivido violencia en casa, muchos gritos, realmente mucha tormenta en casa, ¿vale, familia? Pero al mismo tiempo también muchos momentos de amor y muchos momentos buenos también. Familia, yo siempre he sido, desde que soy pequeño, muy ambicioso. Siempre desde que era pequeño quería ganar dinero, quería hacer cosas, no quería estar parado. Los veranos, a partir de los 7 años, 8 años, yo en verano siempre le pedía a mi padre de ir a trabajar a casa del vecino. El vecino en mi casa de la montaña tenía muchos melocotoneros. Y entonces a mí me gustaba ir a trabajar a la fábrica, ir con mi vecino, a coger fruta, a ganarme la vida. Desde bien pequeño quería ganar dinero. Más adelante empecé a recoger chatarra por allí, por las casas de mis vecinos de la montaña, y luego la reunía y al final del verano la vendía. Desde que soy bien pequeño, familia, siempre he tenido muchas ganas de hacer grandes cosas en esta vida. Luego, más adelante, empecé ya. Mi familia tuvo 2 divorcios, mis padres se divorciaron 2 veces. Y en el primer divorcio, la verdad que lo pasamos bastante mal porque fue un divorcio con orden de alejamiento. Teníamos que ir como andando, no sé si eran 500 metros o algo así, sí, medio kilómetro o algo así, a ver mi padre. Mi padre no podía acercarse a casa. Fue un divorcio realmente bastante caótico y a nosotros nos afectó bastante psicológicamente. Entonces en mi casa empezó a haber como realmente una situación un poquito tensa con mi madre, en la situación entre hermanos, y era una situación bastante caótica. Yo empecé a evadirme de mi casa, a salir de mi casa, y me fui realmente al mundo. Entonces ahí fue cuando realmente, en torno a los 12 años, Raúl empezó a perderse por el mundo. Yo a día de hoy ya tengo conciencia de todo lo que pasó porque he hecho mucha introspección, he hecho mucha memoria, he intentado ordenar mucho los cajones de mi mente, saber de dónde provienen todos mis miedos, y a eso es lo que realmente os ayudamos también en la Academia del Verdadero Millonario. Para encontrar vuestro propósito, lo que tenéis que hacer es eso, es encontrar a ese pequeño que se perdió, que a través de los problemas, a través de la destrucción en su hogar, a través de lo que sea, cualquier persona. No tenéis por qué todos venir de una familia desestructurada, también podéis venir de familias que han sido normales, pero que también os han dado demasiados caprichos, demasiados mimos, os han consentido demasiado, y vosotros también habéis sido destruidos a través de eso, porque ni mucho ni poco, todo también te puede destruir, lo mucho y lo poco. Entonces, familia, como a los 13, 14 años ya empecé a fumar, empecé ya a salir de fiesta. Muy pequeño realmente, era muy pequeño, y eso era lo que yo quería. Yo no quería pisar casa eran problemas, para mí casa no quería pisarla. A los 15 años empecé ya como esa rebeldía más fuerte, la pubertad empezaba a atacar más, a tocar más en la puerta, y Raúl empezó ya como a irse con grupos de personas ya más conflictivas, más peleas, más alcohol, más droga. Tenía verdaderamente una adicción al sexo, a la pornografía, y mis relaciones no eran estables. Entonces tuve relaciones de
de pareja, pero no eran nada estables, eran caóticas, reflejaban lo que yo he vivido en casa, era lo que yo he vivido y era lo que yo era y era lo que yo atraía a mi vida. Hasta que al segundo divorcio, porque mi familia, mi padre y mi madre, como 2 años después del primer divorcio, se volvieron a casar, perdonad que eso no lo había dicho, y eso fue realmente lo peor que pudo pasar en mi casa. Realmente no se divorciaron, en el segundo divorcio no llegaron a divorciarse literalmente. Mis padres sabrán realmente lo que hubo, pero supuestamente mi madre, nos íbamos a ir todos a Francia a vivir, y mi madre cogió las maletas, preparó todo y se fue con mi hermano. Yo creo que mi madre realmente ya se olía algo raro, veía que el matrimonio no iba hacia adelante y que ella iba a quedarse sola otra vez. Aquí en España entonces estaba la situación muy complicada, sobre todo allí en Murcia, para encontrar trabajo mi madre con la edad que tenía y sin experiencia porque había sido ama de casa toda su vida. Y como vio la situación tan difícil, decidió irse a Francia. Mi padre le dijo que también nos iríamos a Francia y al tiempo descubrimos que estaba con otra mujer, que estaba engañando a mi madre con otra mujer, y entonces ahí fue cuando realmente empezó mi vida a ir verdaderamente hacia abajo. Mi padre se fue con esa mujer, mi madre estaba en Francia, yo tenía como 16, 17 años y yo me quedé solo en el piso donde vivíamos toda la vida. Yo era una persona, como os he dicho antes, muy ambiciosa, que quería llegar muy lejos en la vida, quería hacer grandes cosas, siempre quería hacer grandes cosas. Mi objetivo en aquel entonces era entrar en la Academia de Suboficiales del Ejército y realmente ese era mi sueño en aquel entonces, lo cual se vio completamente imposible de hacer porque entonces yo tuve que ocuparme de mí mismo, tuve que empezar a aprender a cuidar de la casa, hacerme de comer, las lavadoras, llevar un hogar hacia adelante, al mismo tiempo lidiar con todos los problemas psicológicos que tenía por la ansiedad, por el estrés, por la depresión de que mi familia se hubiese destruido así de pronto y porrazo. Y entonces empecé poquito a poquito, cavando más hacia abajo, hasta entrar en una depresión no reconocida, muy profunda, hasta llegar a tener muchos vicios, solamente para evadir mi presente. Fumaba muchísimo, pesaba menos de 60 kilos. Tenía realmente un problema gravísimo psicológicamente por la destrucción de mi familia, por las mentiras de mi padre. Psicológicamente estaba completamente destruido, mi padre no reconocía, me mintió, hasta que lo descubrimos. Y esos juramentos, esas mentiras me destrozaron psicológicamente, porque para mí entonces mi padre era mi mejor amigo y era mi ejemplo a seguir. Familia, todo eso me hizo muchísimo daño y a los 18 años, después de estar 2 años intentando tirar hacia adelante, trabajando por aquí, trabajando por allá, después de cada vez cavar más abajo, cometer cada vez más pecados más graves, juntarme cada vez con peores personas que me llevaban todavía más por el camino del mal. A los 18 años, una noche, cogí mi coche y ya no podía más. Y entonces, después de mucho tiempo pensarlo, hice mi primera tentativa de suicidio. Ahí fue cuando realmente conocí realmente Dios, porque sin duda alguna fue el que me paró los pies en aquel momento. Yo aquel momento lo recuerdo con pelos absolutamente lo recuerdo perfectamente al detalle. Y esa noche fue realmente un cambio, un giro completo en mi vida. Yo sentí como que Dios me paraba a los pies, me puso la imagen de mi hermano, como que si yo hiciese eso, yo estaba completamente decidido, llevaba meses decidiéndolo, llevaba meses pensándolo, y esa noche tomé la decisión, era ya determinante, era completamente, ya sabía hasta dónde iba a girar el volante, de la recta, dónde iba a poner el coche a 200 y en el puente que iba a girar el volante. Lo sabía todo perfectamente y fui. Y antes de dar el volantazo, yo recuerdo ver el puente para dar el volantazo y se me vino directamente a la memoria, a la cabeza, la imagen de mi hermano. Yo nunca había pensado en mi hermano, no había pensado hasta justo ese momento, nunca había pensado en que podía hacerle daño a mi hermano. Yo quiero quitarme la vida, yo ya no quiero estar en este mundo, yo ya no le encuentro sentido a la vida, yo ya no le encuentro sentido a estar aquí, voy a hacerlo, se acabó. Y en ese justo instante
antes de dar el volantazo se me vino a la mente, yo sabía que era Dios que me puso esa imagen porque era lo único que me podía parar los pies. Poco después, me paré un poquito después, me empecé a desplomar, a llorar, a suplicar al cielo, a gritar al cielo por qué me había tocado a mí esto, por qué me había tocado a mí esa vida, con todo lo que yo quería hacer en la vida, con todo lo que yo aspiraba, por qué me había tocado a mí eso. Poco después, familia, entonces tomé la decisión me acerqué poquito a poco a Dios, empecé a conocerlo entonces ahí, empecé a sentirlo en mi persona, empecé a sentir como que me estaba ayudando para el gran cambio. Y poco después tomé la decisión de irme a Francia, de cambiar absolutamente toda mi vida. Dejé la pareja que amaba, una chica que verdaderamente estaba enamorada de ella en aquel entonces, que yo sabía que esa relación no era sana, era una relación tóxica. La dejé y decidí cambiar por completo mi vida. Decidí irme con mi madre y con mi hermano a cambiar por completo mi vida. Allí en Francia empecé a aprender la lengua, empecé a trabajar de mozo de almacén, de fregaplatos, de quesero en una fábrica de queso. Empecé a trabajar de muchas cosas mientras que aprendía la lengua. Mi objetivo era realmente, no había conseguido ir al ejército en España, pero mi objetivo, porque os cuento, hago un paréntesis aquí, y tuve una reunión con un coronel allí en España para entrar al ejército, para entrar a la escuela de suboficiales, para saber las condiciones que requería para entrar. Y me dijo una frase que me fastidió completamente el sueño. Me dijo, aquí cuando entres ya sabes que tus ideas, tus pensamientos y todo eso, olvídate, aquí es lo que nosotros digamos y como nosotros lo digamos. Y eso a mí realmente yo era una persona que me encantaba, como os he dicho, pensar, era muy curioso. A mí lo que más me llamaba la atención después de un tiempo, lo que me di cuenta que más me llamaba la atención del ejército era la disciplina. Yo quería disciplina en mi vida. Y me encantaba desde siempre la disciplina, la supervivencia, la naturaleza, el defender el pueblo. Gracias a Dios que no entré al ejército porque a día de hoy pienso que el ejército no defiende unos valores que yo defiendo. No pondría mi vida en juego para defender los valores socioeconómicos que tienen unas personas realmente asquerosas en un despacho sentada que le da igual la vida de quien se está jugando la vida en el terreno, en la tierra, ¿vale? Entonces, como doy gracias a Dios porque en ese momento ese hombre me dijo esa frase que me jodió el sueño de mi vida. Entonces yo empecé, lo que os he dicho, a construir mi futuro en Francia y mi propósito entonces fue conseguir llegar a lo más alto de la seguridad del mundo. Yo nada más llegué a Francia sin tener ni siquiera hablar la lengua. Yo me fui con mi currículum, con mi mochila llena de currículums a Suiza. Yo vivía justo en la frontera. Vivía en Francia, pero vivía en la frontera de Suiza, como a media hora de Suiza. Entonces, pasé en el autobús, pasé por delante de una de las mejores joyerías del mundo y yo vi ahí al seguridad en la puerta abriendo y cerrando en traje. Impresionante, me quedé impactadísimo y dije, wow, yo voy a trabajar aquí, en Suiza, en una boutique de lujo. Pues ahí empezó realmente mi transformación. Allí fue cuando me apunté al gimnasio, empecé a cuidar de mi alimentación, empecé a cuidar de mi cuerpo, me alejé de los vicios, aunque tuve bastante subida y bajada en los vicios, en el tabaco sobre todo, pero ahí fue cuando realmente empezó toda mi transformación. Me tiré como un año trabajando en distintos sitios en Francia, luego por el COVID se paralizó todo, me vine a España a trabajar, pero fue como unos meses nada más. Volví a Francia y continué con mi formación de seguridad, una formación que es como un grado medio de seguridad, me saqué un grado medio de seguridad y familia. Entonces aprendí la lengua, me saqué mi formación de seguridad, me fui a París a adquirir más experiencia todavía, viví una experiencia maravillosa en París, yo solo, entonces sí que estaba solo, ya no estaba en casa de nadie, me busqué la vida, me busqué el trabajo, me busqué las mañas, fue una experiencia increíblemente maravillosa que recomiendo a todo el mundo, que salgáis de la casa de vuestros padres y os vayáis completamente solo a un sitio desconocido y sobreviváis, porque eso os va a dar increíbles cosas para vuestra vida, increíble, o sea, nos va a dar una madurez increíble para vuestra vida. Volví a Suiza, familia, y ahí fue cuando entendí verdaderamente que éramos capaces de conseguir absolutamente todo lo que nos propusiésemos. Volví a Suiza, eché currículum en una de las más grandes empresas de seguridad de Suiza. Me contrataron como agente del orden, como realmente militar, porque allí no hay ejército, agente de controles y tal. Y al tiempo me ofrecieron un puesto de trabajo en una boutique de lujo, un puesto de trabajo fijo en una boutique de lujo. Lo acepté. Y a que no sabéis dónde era, familia. En Suiza, en Genève, hay miles de boutiques de lujo, ¿vale? Cientos de boutiques de lujo, no miles. Y entonces
me contrataron para esa misma boutique de lujo que yo hacía 2 años y medio antes había pasado con el autobús delante y había visto que estaba el Gentleman ahí y cogí como objetivo. Ley de la atracción absoluta. Entonces, familia, estuve como unos años trabajando ahí y cumplí mi sueño, cumplí mi propósito, cuál era entonces. Al tiempo me di cuenta que echaba de menos mi país y que realmente lo que yo quería era abrir una empresa en mi país y trabajar para mí mismo después de haber conseguido ese sueño. Y mi siguiente propósito fue abrir una empresa en España y hacerla funcionar y aprender y ser mi propio jefe. Eso hice, llegué aquí a España, me volví del país. Familia, esto siempre. Vale, familia, seguimos aquí el vídeo en casa. Me he quedado sin batería, familia. Y nada, vamos a darle caña aquí en casa, sigo contando mi historia. Familia, mirad, me he puesto esta camiseta, no os lo he dicho, pero a día de hoy es mi camiseta favorita. Me la he comprado en el viaje a Miami, ha sido como mi recuerdo del viaje. Y la verdad que me la quería poner para este vídeo, que es un vídeo especial, y digo, voy a ponérmela. Familia, lo que os estaba contando, mirad, voy a ponerme cómodo. Y porque es que esto es realmente muy importante, contar nuestra historia y que nos conozcamos los que hayáis conectado con mi historia, los que hayáis conectado con mi persona, con mi filosofía, sobre todo con la Academia del Verdadero Millonario. Mi hermano ya no hace vídeos, tengo vídeo en el canal con él, pero mi hermano y yo ya decidimos de ocuparnos cada uno, de él Francia, yo España, porque se nos hacía muy complicado de hacer vídeos juntos, es decir, de estar siempre juntos se nos hacía muy complicado. Entonces decidimos de llevar él Francia, de llevar yo España, con la misma filosofía, la misma empresa, todo lo mismo, pero diversificar ambos lados, y que él se ocupa de la parte francesa y yo de la parte española. Sí, eso ha sido un sueño que nosotros siempre hemos tenido ese sueño de tener una empresa juntos, de estar juntos, de hacer grandes cosas juntos. Ahora mismo él está en Miami viviendo, pero bueno, seguimos juntos, seguimos dándole caña, cada uno en una parte del mundo, quién sabe luego si nos juntará de nuevo o no, pero lo importante es que seguimos siempre de la mano y para adelante. Familia, que por cierto es una cosa que nos dice mucha gente, wow, que cómo impresionáis los dos juntos, los dos en el mismo proceso, los dos con un fisicazo, los dos con esa mentalidad de gladiadores, los dos con esa conexión con Dios. Mucha gente nos lo dice y la verdad que juntos impactamos mucho, y a mí me encanta estar con mi hermano. Además, los eventos que hagamos, todo lo que hagamos, los campamentos, más adelante ya os iremos comentando todo lo que tenemos en mente, pero todo lo que hagamos en un futuro va a ser juntos siempre, y todos los eventos en presencial, en vivo y todo eso siempre va a ser juntos. Así que nada, familia, lo que os sigo contando. Una cosa que no os había dicho, que realmente es muy importante para mí, porque entendéis que para mí, desde que yo hice el intento de suicidio y desde que yo tuve toqué ese fondo en mi vida, yo nunca he vuelto a soltar Dios, ¿vale? Yo empecé a ir a una iglesia muy pequeñita en los Alpes, en Francia. Luego fui a una iglesia, yo creo que era la iglesia cristiana más grande, si no de las más grandes, pero yo creo que la más grande, de París. Una iglesia impresionante, pero no impresionante de magnitud, impresionante de familiaridad y de magnitud. O sea, era el equilibrio perfecto. Me encantaba esa iglesia, además tengo unas ganas increíbles. Mira, me da como cosquilla en el estómago de imaginarme que vuelvo allí y veo todos los amigos que hice allí, todos los grandes amigos que hice allí en París. Y tengo muchas ganas de volver, la verdad, y de ver cómo están. Me han dicho que han cambiado de establecimiento y cambiaron de iglesia, pues tengo muchísimas ganas de ir. Además me lo dijeron para ver si podía ir alguna vez a viajar a París, dentro de poco. Y familia, mirad, luego también estuve en una iglesia en Suiza también estuve en una iglesia. Pero bueno, entre esto lo que os quería decir es que yo nunca he dejado a Dios de lado. Siempre me he dejado guiar por Él. Siempre he tenido ¿cómo deciros? Lo he dejado todo en sus manos, en su voluntad. Vale que todos tenemos nuestro proceso. Yo también he tenido mi proceso. Yo perseguía mucho el dinero. Era uno de mis... realmente no perseguía el dinero. Sí perseguía el dinero, pero era todo por falta de confianza en mí mismo, ¿vale? Yo durante muchos años durante todos esos años que estuve solo en Murcia, antes también, como he dicho, antes de eso, que era muy pequeño, que empecé a fumar, que empecé a salir mucho de casa por los problemas familiares que habían en casa,
Yo ahí ya empecé como a olvidarme de mi persona, a simplemente querer encajar. Y era como todo fotos postureo, mejor carita en las fotos, fotos Instagram postureo, todo era postureo, todo era fake, todo era falso en mi vida realmente. Había creado una programación en mi mente muy fuerte en torno a lo fake, a lo falso. Realmente mi vida había sido durante muchísimos años eso, querer encajar en una sociedad en la cual yo no pertenecía, de la cual yo no pertenecía. Y pienso que la gran mayoría que hay ahí en esa sociedad también son personas de familias desestructuradas, también son personas de... Sí, porque ahora que estoy haciendo recuerdo, casi todo el mundo con el que yo me juntaba tenía una situación familiar inestable y tampoco quería estar en casa. Pero al final pues nos juntamos entre todos, nos hacemos los más guay, los más posturetas, los más peleones en las fiestas, donde el que más pega, el que más se emborracha, el que más se cepilla a más, las estupideces de validarte con el tener, con el hacer, pero no con el ser, no hay ningún ser, o sea, estás completamente vacío. El tener es tener dinero, te validas con el dinero, con el coche, con la ropa, con los músculos, ¿vale? El hacer es, te validas con yo hablo más que nadie, yo hago más que nadie, yo entreno más que nadie, yo me tiro a más que nadie, eso es el hacer, ¿vale? Te validas con el hacer, estás todo el rato validándote con el hacer. Y luego está validarte con el ser, que ahí no tienes validación ninguna, eres tú y punto. O sea, aquí es lo que trabajamos realmente, trabajamos el ser, ¿vale? Para que vosotros no tengáis que validarse, vosotros os sintáis tan conformes, tan confiados con vosotros mismos, tan plenos en vuestro ser, que no os haga falta, o sea, podéis ir un año al monte sin teléfono, que no os haría falta nada más que simplemente vosotros y vuestra conexión con Dios. Simplemente eso, no os haría falta nada más. Evidentemente, eso no es una realidad, ¿vale? Eso en plan, eso aparte de eso sería malo incluso para nosotros mismos, porque nosotros somos seres sociales y hemos venido a dar, no a recibir, ¿vale? Y si no damos, estamos muertos, morimos. Literalmente, todo el mundo que piensa mucho en sí mismo entra en ansiedad, ¿vale? Todo el mundo que piensa mucho en sí mismo, mal, acaba mal. Familia, más adelante lo que pasó fue que yo ya me cansé yo para mí ya simplemente estaba allí en Suiza por dinero, ya no había propósito, ya había cumplido mi sueño y yo ya estaba solamente por dinero. Entonces empecé a entrar en un bucle de yo quiero volver a mi país. Yo quiero abrir una empresa, vuelvo a mi país, abro una empresa y me voy de aquí porque a mí el dinero no me hace feliz y esto es de cobarde. Literalmente lo pensé así, dije, esto es de cobarde, esto cualquiera puede hacerlo. Yo quiero hacer dinero donde a mí me dé la gana estar, como yo diga, cuando yo diga y ser mi propio jefe. Y eso hice, ese era mi siguiente paso. Entonces mi siguiente paso fue venirme a España. Me vine a España y empecé a estudiar una modalidad de negocio, que mucha gente lo conocerá, que era el rent to rent, pero nada, empecé a invertir, hice una inversión grande, me equivoqué, pero bueno, como todo en esta vida, tenéis que equivocarse, tenéis que aprender de los errores para saber quiénes sois, es decir, experimentando lo que os gusta y lo que no os gusta, vais a saber quiénes sois. Eso es así, familia. El que no sale de su casa, el que no deja el mando de la consola y el que no sale de su zona de confort y tiene experiencias positivas y negativas, nunca va a experimentar quién es verdaderamente. Así es la misma vida. A través de la experiencia que tú experimentes en tu vida, vas a saber quién eres. Es decir, cosas que digas, hoy esto me gusta, hoy esto a mí no me gusta, pues ya está. Entonces, muchas veces perderás dinero, pero no será perder dinero, será haber invertido en ti mismo, porque todo eso son inversiones en ti mismo, ¿vale? Yo hice una inversión en mí, que era una formación de rent to rent, de Airbnb, de tal. Y yo me di cuenta que realmente no me hacía sentirme vivo realmente, ¿vale? Me llamó mi padre y me dice, Raúl, tengo una idea de negocio y tal, voy a darle caña. Y yo, bueno, estuve hablando con él, entonces me fui a Murcia, allí a mi casa de campo, imaginarse, porque yo vine de Suiza y
y no tenía dónde irme y dije, o sea, mi familia estaba completamente, o sea, mi familia separada, entonces yo ya no tenía casa de mis padres, no tenía ningún sitio donde irme y yo quería volver a España, pero claro, sin un contrato, sin nada, no te alquilan nada, entonces yo decidí y dije, me voy a mi casa de campo de España, me fui para allá, me metí ahí a estudiar, a entrenar en el gimnasio duro, pum, pum, tuve ahí un shock ahí porque una crisis, una pequeña crisis existencial de decir, wow, cojones, he dejado todo allí en Suiza, todo lo que me ha costado construir, todo lo que me ha costado llegar a lo más alto de la seguridad, todo lo que más... y lo he dejado todo, y aquí ahora estoy aquí en una casa en la montaña, y estoy aquí sin saber qué hacer con mi vida. Este negocio he hecho una inversión, no sé si fueron 1.500, sí fueron 1.500 euros, he hecho una inversión de 1.500 euros y no sé qué hacer, no me gusta esto, pensaba que me iba a encantar y esto a mí no me llena, y ahí tuve como una crisis, ¡buah!, que me dio como una especie de, lo voy a decir literalmente, tenía como muchos problemas de estómago durante mucho tiempo, durante como una semana estuve, o incluso un mes entero estuve como haciendo mal, el estómago mal. Y esto era todo el estrés y los nervios de la situación, de verme sin propósito, de verme sin ningún objetivo, claro, en la vida. Entonces, gracias a Dios, porque yo siempre digo que yo nunca he dejado a Dios de lado, yo siempre he sido fiel a Dios y siempre he confiado en que Dios me iba a acompañar en todo y que Dios me iba a ayudar en todo. Y gracias a Dios, entonces recibí esa llamada de mi padre, pum, voy a abrir esta empresa, me ha surgido seguridad en el transporte. Justamente lo que yo me había dedicado durante toda mi vida. Realmente yo era un fenómeno en eso. Y entonces pues abrí yo la mía también. Mi padre abrió la suya, yo abrí la mía, él con sus clientes, yo con los míos, y ahí entré en un proceso de aprendizaje, de crecimiento de empresa increíble. Fue increíble, se saltan hasta las lágrimas de lo emocionante que fue ese camino para mí, de aprender a gestionar, a contactar clientes. Me parecía como un juego literal, pero un juego muy serio. Compré mi vehículo, lo modifiqué porque tenía que ponerle luces, tenía que ponerle pegatinas, tenía que ponerle emisoras, radio para comunicarme con los camiones. Nosotros literalmente lo que transportábamos era los transportes más grandes del mundo. O sea, transportábamos hélices de 100, de 80 y pico metros de longitud, hélices de los eólicos. Transportábamos trenes, pero trenes de 50, 60 metros, 45, 60 metros. Transportábamos maquinaria mega ultra grandes, transportábamos piezas gigantes, Mira, una vez hicimos un transporte impresionante que hice, que fue un transporte desde Galicia, desde el norte de España, como a uno hasta Valencia, que eran como unos 800 kilómetros de transporte. Y ese transporte medía 5 metros y medio, casi 6 metros de ancho. O sea, era tan ancho que tuvimos que ir 800 kilómetros o 700 kilómetros escoltados por la policía. 700 kilómetros escoltados por policía. Un transporte que duró en torno a 3 días, cuando esos tipos de transportes, no, 4 días, cuando esos transportes 3 días, 4, no me acuerdo exactamente, pero cuando esos transportes se transportan en un día y medio, 2 días como mucho, pues un día más o un día y medio más para transportarlo hasta aquí, porque teníamos que ir todo el camino escoltado por policía. Y no, fue increíble esa experiencia, la verdad que fue emocionante, fue increíble, me encantó crecer mi empresa, me encantó durante 2 años, me di cuenta del poder que yo tenía, de lo potente que era mentalmente y de lo valioso que era, porque me lo demostré a mí mismo. O sea, empecé de la nada, de cero, es literalmente que cuando yo abrí la empresa, yo creo que me quedaba poquísimo dinero en la cuenta de banco, y sobre todo que esa empresa de transporte, el pago es a los 90 días. O sea, no es por ejemplo como un bar, ¿vale? Un bar, tú por ejemplo pones un café y te pagan el café, ¿no? Literal, tú abres el bar y tú ese mismo día pones un café y te lo pagan, ¿vale? No, yo doy un servicio a una empresa y esa empresa, yo a lo mejor me he gastado de mi bolsillo
pues digamos, en total en dieta, o sea, en alimentación, en seguro, en gasoil del transporte, más todos los gastos que yo tengo, alojamiento, yo imaginarse, me he gastado a lo mejor 300, 400 euros en 2 días y yo tengo que soportar esos 300, 400 euros, bueno, no, más los beneficios, evidentemente, o sea, a lo mejor 500, 600, 700 euros, lo que sea, tengo que soportar esa factura, yo envío la factura al cliente y el cliente me paga a los 90 días. A los 90 días de recibir la factura, yo tengo que soportar 90 días de diferencia. Imaginarse, o sea, para arrancar la empresa fue una locura. Una empresa de transporte es una locura arrancar una empresa de transporte. O sea, yo siempre, como el que cuando venía uno me decía, yo quiero abrir un bar, yo decía, hermano, madre mía, qué bueno hubiese sido. Nada, no era lo mío, me encantaba mi trabajo, me encantaba, me apasionaba mi trabajo. Y eso ha sido lo que realmente siempre me ha llevado por el camino, por la vida. O sea, vivir con propósito, vivir con pasión sobre lo que hago. La seguridad, familia, me encantaba la seguridad. Me encantaba la seguridad, me encantaba, me apasionaba. Lo que pasa es que llegó un punto en el que llegué ya al tope, ya no podía ascender más, literalmente, si podía ascender era un poquito más, pero ya veía que el techo lo estaba rozando y ya era como que yo enseguida no puedo rozar techo. O sea, en cuanto veo que rozo techo, me da. ¿Y qué pasó con la empresa de transporte? Me pasó exactamente lo mismo. Llegó un punto en el que empecé a perseguir otra vez el dinero. Ya era como no lo hacía por pasión, lo hacía ya por dinero. Y llegó, o sea, estaba ahí justo, estaba ahí que si lo dejo, que si no lo dejo, que si lo dejo, que si no lo dejo, que si lo dejo, que si no lo dejo, que lo vendo todo y empiezo otra vez de nuevo otro proyecto. Y ahí fue cuando vino, gloria a Dios, vino el momento más clave de mi vida y la de mi hermano. El momento más clave de nuestras vidas, que fue una noche, el 18 de enero de 2024, tuve un accidente de tráfico al borde de morir. Faltó como literalmente 10 centímetros para morir. Literalmente 10 centímetros para morir. Y esa noche fue cuando vi la vida de frente. Me pegué un shock de realidad, me di cuenta que me vino todo de pronto. Me di cuenta que me había dejado físicamente otra vez, cuando a mí, como he contado, desde siempre me he cuidado físicamente, desde siempre ha sido mi objetivo el físico, cuidar mi físico, cuidar mi relación con Dios. Mi relación con Dios siempre la he mantenido, pero aún así le dedicaba muchísimo tiempo a la empresa y no tenía tiempo ni siquiera para Dios, porque era todo facturas, clientes, trabajar, facturas, clientes, trabajar. No había vida, no era realmente una vida. Y esa noche Dios me salvó la vida, y encima con un caballo blanco. Para todos aquellos que creáis en Dios, el caballo blanco tiene un significado bíblico muy profundo, ya lo buscaréis, lo tengo yo escrito por ahí. El caballo blanco es pureza, es vida nueva, el caballo blanco. No, creo que Cristo viene en un caballo blanco cuando vuelve a salvarte, no es salvación también. Pero no me hagáis mucho caso, no lo sé seguro, creo que sí. Familia, esa noche yo iba por la Nacional, por Segovia, una ciudad de España, y yo tuve un accidente, era de noche, llovía muchísimo, hacía frío, era enero, y yo bajaba así por una carretera de montaña, subiendo un puerto de montaña, y yo bajaba, y justo en la subida era bajada, y luego subías, justo en la subida, entonces las luces alumbraron y no me dio tiempo y me llevé el caballo, me explotó la luna. Me salí de la carretera para la derecha, me salí de la carretera yo, de la hostia, me fui hacia la derecha, se rompió la luna, el caballo explotó literalmente encima mía, y yo fue cuando ahí fue el shock más fuerte que yo había vivido en mi vida. Realmente nunca había visto la muerte tan de cerca, ni cuando yo hice el intento de suicidio tampoco, no, nunca había visto la muerte tan de cerca. Mi hermano al teléfono, a las 11 de la noche,
Mi hermano y yo estábamos teniendo una conversación muy, muy profunda, muy delicada, porque él por su lado tenía muchas movidas, se había alejado de la familia, estaba súper encerrado con su pareja, se había olvidado de todo el mundo. Y esa noche estábamos teniendo una conversación muy delicada, donde literalmente le estaba diciendo que estaba siendo un mal hermano y que yo no quería saber más de él porque no era justo lo que estaba haciendo con la familia. Bueno, un momento muy delicado, familia, esa noche. Y, y realmente, cuando yo tuve el accidente, literalmente yo salí de la furgoneta, estaba todo el cristal reventado, todo lleno de sangre, el caballo había explotado dentro de la furgoneta, yo lo había partido por la mitad y había explotado, y había caído todo lo de dentro del caballo, todas las tripas, todo lo que puedo imaginar me había caído dentro de la furgoneta, ¿vale? Y el caballo se partió literalmente por la mitad. Estaba todo empapado, todo lleno de sangre, yo todo lleno de... Bueno, fue, familia, una locura que no lo podéis ni imaginar, la locura. De noche, lloviendo, en mitad de la montaña. Bueno, yo salí de la furgoneta y me toqué la cabeza y vi que había muchísima sangre y muchísima carne y digo, ¿esto qué es? Yo pensaba que me había abierto la cabeza literalmente. Literalmente pensaba que tenía la cabeza abierta por la mitad. Y entonces me entró un ataque de pánico, me entró un ataque de pánico y yo recuerdo que era como, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy contigo, Padre. Yo le suplicaba a Dios. Y entonces había una pareja que paró justo detrás, un coche que paró justo detrás con los intermitentes, se acercaron. Yo estaba pensando que me estaba desangrando. Y se acercaron y entonces le dije, por favor, miradme la cabeza, miradme si tengo algo. Y me miraron y tal, y sacaron la carne, y sacaron y dije, no, los cristales, estoy lleno de cristales, y no, tú la cabeza la tienes bien. Y yo, madre mía. Y entonces de pronto ya me entré yo durante muchísimo tiempo trabajaba en la seguridad. Y yo he gestionado muchísimas situaciones delicadas, muchísimas situaciones donde la gente se ha abierto literalmente la cabeza delante mía, ancianos, mano abierta, bueno, de todo lo que os puedo imaginar en la seguridad yo me he encontrado. Y entonces yo sabía gestionar muy bien una situación de pánico y una situación de estrés. Y entonces ya, como cuando yo ya me calmé, sabía que estaba bien, ya calmé la situación, empecé a regular el tráfico, fui a ver el caballo, fui a ver qué pasaba. Y familia, esa noche me ingresaron en el hospital, vino la ambulancia, me ingresaron en el hospital, tenía un traumatismo cráneoencefálico, yo que sé cómo se dice, vale, tenía un golpe muy fuerte en la cabeza y me estuvieron haciendo toda la noche pruebas, tenía cristal en los ojos, Vale, familia. Me emociono porque recuerdo ese momento como... Hace tiempo que no lo recordaba. Y recuerdo ese momento como tan vivo, me sentía tan vivo. Qué bueno hacer este vídeo porque me encanta recordar esos momentos y a veces no tienes la oportunidad de hablar con todo el mundo y de contar esos momentos. Me sentía tan vivo en esa camilla de hospital, súper reventado, pero me sentía tan vivo, tan vivo. Y ahí fue cuando mi hermano, claro, mi hermano al teléfono también fue un shock ver a su hermano casi morir en directo. Le dio un shock en su vida que dijo, no me vuelvo a separar de mi familia nunca más. Cogió literalmente un avión y no sé si a los 2 días estaba en mi casa. A los 2 días estaba en mi casa. Literalmente, él dejó todo, fue a clase, y le dijo, yo me voy a España, que mi hermano ha tenido un accidente, casi se muere, y me voy a España. Recordaré toda mi vida esa noche cuando vino del aeropuerto, la conversación que tuvimos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos y cuando nos habíamos visto estábamos con las parejas que teníamos en aquel entonces y no habíamos tenido hace mucho tiempo una conversación entre hermanos de verdad, una conversación de las nuestras, de las nuestras. Y qué conversación tan bonita tuvimos, familia, esa noche. Nuestra vida cambió ese día, gracias a Dios. Y a mucha gente le pasa. Por ejemplo, a nuestro mentor, a nuestro coach, Yado, que al que más tarde nos alineó y nos ayudó a encontrar el camino y nos ayudó a conectar tan profundamente con Dios. Nosotros teníamos una buena conexión con Dios, pero nos hacía falta pulir algunas cositas y Él nos ayudó también a crecer, a aprender a crecer nuestra marca personal. Y entonces a él también le pasó justamente, él tuvo un accidente de tráfico al borde de la muerte
y le pegó ahí, fue cuando la vida le dio grave y le cambió absolutamente todo en su vida. Familia, cuando nosotros tuvimos ese accidente, cuando realmente mi hermano también lo tuvo porque iba en directo y lo vivió tal cual y lo sufrió tal cual como yo, cuando nosotros tuvimos ese accidente, toda nuestra vida dio un giro de 360 grados. Entonces ya no tenía nada de sentido. Entonces yo ya me di cuenta que yo valía mucho más y que yo tenía que saber realmente qué es lo que yo tenía que hacer en esta vida. Y yo, entonces seguí con mi empresa, me recuperé del accidente, seguí con la empresa, pero ya nada era lo mismo en nuestra vida. Mi hermano se fue a Francia, dejó a su novia. Ese mismo fin de semana cuando vino a verme, esa misma semana cuando vino a verme, no sé si fue al día siguiente o días después, dejó a la novia. Imaginarse si transformó nuestra vida ese accidente fue increíble para nuestras vidas. Fue el cambio absoluto de todas nuestras vidas. Nos piramos, cambió todo, literalmente todo en nuestra vida. Eso fue un llamado de Dios como estáis listos. Ahora tenéis que venir a servirme a mí, ahora tenéis que trabajar para mí. Literalmente fue eso, fue estáis listos. Ahora tenéis que dejarlo todo y seguirme a mí y hacerme caso a mí. Y ahí fue cuando encontramos nuestro propósito en Dios y cuando entendimos que todo lo que habíamos vivido y todo lo que habíamos vivido y superado, porque no es lo mismo vivirlo y estar con secuelas, con cicatrices, con traumas del pasado, que vivirlo y superarlo y ser un ejemplo para los demás. Eso es muy distinto. Hay mucha gente que empieza o intenta ayudar a los demás cuando todavía tiene un problema. Yo eso lo he visto mucho o lo he escuchado mucho de psicólogos. Gente que tiene problemas que dices tú, realmente si te conociesen jamás te contaría mis problemas porque tú tienes más que yo. ¿Cómo me va a ayudar tú a mí a solucionar los míos? Y eso les pasa a muchos psicólogos, ¿eh? Muchos psicólogos que se medican hasta el culo, que tienen más problemas que nadie y ayudan a solucionar los problemas a otras personas. ¡Qué hipocresía tan grande! ¿Verdad? ¡Qué hipocresía tan grande, familia! Pero bueno, tema aparte, ahí fue cuando realmente dimos el cambio completo en nuestra vida. Mi hermano ese verano, o sea, en enero, pues ese verano se vino para acá y fuimos a Ibiza. Y nosotros ya habíamos empezado a desarrollarnos, ya habíamos empezado a leer, ya habíamos empezado a entrenar fuerte, a cuidar la alimentación, ya habíamos empezado a alinearnos, ¿vale? Ya habíamos empezado ese proceso de alineación. Y nos fuimos a Ibiza y nosotros todavía no habíamos dejado el alcohol 000, todavía no nos permitíamos beber una copa, todavía nos permitíamos beber algo, ¿no? Beber una copa o dos copas, pero ya está, nos permitíamos eso. Y nosotros en Ibiza dijimos, esta noche vamos a salir de fiesta, esta noche, venga, vamos a ponernos un poquito ahí borrachos. Y salimos, tal, empezamos a beber, pum, 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 pa, pa, pa. Y ni siquiera llegamos a emborracharnos mucho, o sea, simplemente íbamos contentos. Pero hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y fue como, no quiero esto más. Se acabó. Esto ya no es para mí. Y estábamos los dos solos en Ibiza, nos fuimos con mi furgo, que le pusimos ahí 2 colchones, y con la scooter dentro de la furgo. Y estuvimos 3-4 días en Ibiza, una pasada, menos dormir era un poquito incómodo, pero todo lo demás fue increíble, la aventura fue increíble. Y esa experiencia que pasamos en Ibiza fue como literal. Volvimos de Ibiza, nosotros entonces fumábamos todavía, yo había vuelto al tabaco por la empresa de transporte, volví a fumar otra vez y entonces imaginarse, o sea, imaginarse estaba nada más que pensando en hacer dinero porque ya me daba hasta igual de fumar porque ya me puse como dinero y ahí fue cuando menos más que Dios me paró los pies otra vez. Y familia, y entonces volvimos de Ibiza. Pasamos un fin de semana buceando por unas calas de aguas cristalinas, llenas de peces, llenas de increíble naturaleza. Fue
una aventura impresionante. No gastamos nada, lo del ferry y lo que comimos por ahí, pero nada, nos gastamos poquísimo. Pero fue una aventura increíble, nos lo pasamos súper bien. Y entonces yo ya me di cuenta que no, que todo había cambiado en mi vida, que yo ya no era el mismo, que ya no quería esa vida, ya no quería todo eso, ya no lo quería. Yo llevaba como muchos meses, sin masturbarme y había trabajado en todo lo que eran los vicios a la pornografía y todo eso lo había exterminado. Ya duchas de agua fría, deporte, tal. Solamente había que pulir algunos detalles, como por ejemplo eso para nosotros era como una vez al año no pasa nada, si el resto del año no lo hacemos, estamos en focus. Y ahí en Ibiza nos dimos cuenta como que no, eso ya no lo queríamos. Es todo un proceso, no hay que forzar nada, es un proceso todo, ¿vale? Y entonces volvimos de Ibiza, él se fue a Francia, yo me quedé aquí en España con mi empresa, seguí, boom, boom. Nosotros seguíamos deporte, tal, y dijimos, ya, o sea, en plan, sentí como un llamado, sentí como una voz de Dios, cada vez estaba más alineado con Dios, cada vez estaba más cerca de Dios, cada vez estaba más cerca del Señor. Y entonces de pronto sentí como un llamado que me dijo Dios, es el momento, déjalo todo. Se acabó, déjalo todo. Lo tengo todo escrito como si fuese una película, un libro. Y yo no lo entendía, yo era como, no puede ser, pero yo ¿por qué tengo que dejarlo todo? Si ahora que voy a contratar a alguien, ahora que tengo ya la posibilidad de comprar otra furgoneta, de empezar a crecer la empresa más grande. Y realmente me di cuenta y dije, ¿qué? ¿Pero realmente esto es mi pasión? ¿O ya lo estoy haciendo por dinero? El proceso que yo quería era crecer una empresa, darme cuenta que era capaz de crecer una empresa, pero realmente ahora estoy haciéndolo con propósito o estoy haciéndolo ¿sabes? Y era como con pasión. O sea, estoy haciéndolo con propósito o estoy haciéndolo por miedo, ¿no? Por dinero. Y entonces me di cuenta y dije, no. Y escuché esa voz cada vez era más grande en mi cabeza. Déjalo todo. Y entonces mi hermano estaba en Francia y mi hermano también estaba en la misma situación que yo. Estaba como trabajando de mecánico, estudiando, sacándose unos estudios superiores de mecánica para ampliar su currículum, para tal. Y cada vez tenía menos sentido ser mecánico para él. Cada vez tenía menos sentido cuando antes le encantaba. Y para mí cada vez tenía menos sentido mi empresa cuando antes me encantaba. Entonces fue cuando dijimos, no, ahora tenemos que dar un paso más. Dios nos está llamando para algo más grande que esto. Literalmente Dios nos está llamando para algo mucho más grande que esto. Mi hermano tomó la decisión de un día para otro, literalmente de un día para otro. Tomó la decisión y a la semana siguiente se vino a España, aquí a mi apartamento, a donde estoy ahora mismo. Se vino para acá y entonces empezó nuestro proceso de alineación más profundo de nuestra vida. El proceso de alineación más profundo de nuestra vida, donde nos aislamos los dos solos 40 días a pulirnos mentalmente junto a Dios. Estuvimos 40 días literalmente encerrados, estudiando la palabra de Dios. Estuvimos 40 días haciendo dieta estricta, haciendo ayuno. Los últimos 4 días hicimos un ayuno de 4 días. Ayuno de 4 días solo agua y té y café, pero café sin leche. O sea, café y agua, literal. O sea, solo puedes tomar café y agua, té con agua, ni leche, ni azúcar, ni nada, o solo agua, mejor. Si no puedes tomar té sin azúcar, solo agua, ¿vale? Por si acaso tenía alguno pensado hacer una dieta, o sea, un ayuno. Y estuvimos como 40 días formándonos, puliéndonos, superando todos nuestros miedos. Nos dimos cuenta de todos los miedos que teníamos, nos dimos cuenta de todo lo que nos estaba paralizando a cumplir verdaderamente nuestro propósito y nuestro siguiente paso.
porque realmente todo lo de antes había construido quien éramos en ese momento y era todo perfecto. Entonces decidimos y dijimos, es la hora. Vamos a sacar nuestra mejor versión física, vamos a pulir todos nuestros miedos, vamos a sacar nuestra mejor conexión con Dios. Dios nos ha llamado para hacer algo grande juntos y siempre habíamos querido hacer algo juntos. Entonces nos metimos a estudiar nutrición y entrenamiento, nos metimos a estudiar la palabra de Dios, sobre todo muchísimo la palabra de Dios. Nos pusimos al límite físico-mental en todos los aspectos, baños de agua fría, nos tiramos por el puente más alto de Europa, creo que es, o de España, no me acuerdo. Nos tiramos por el puente más alto de España, o sea, 120 metros de caída libre. O sea, una locura para superar todos nuestros miedos. Nos grabábamos, contábamos todo en la cámara, sin miedo, sin pelos, o sea, contando, aprendiendo a crecer redes sociales, nos invertimos en mentores, invertimos en nosotros mismos muchísimo. Y ahí fue cuando realmente, durante tantos años, me di cuenta que realmente lo que a mí me hacía más feliz era ayudar a la gente a sacar su mejor versión física. Bueno, nos dimos cuenta, mi hermano y yo, y abrimos la academia de crecimiento personal. Y ya con tanta experiencia, con tanta información y con todo lo que teníamos, estábamos preparadísimos. Habíamos terminado como la carrera absoluta para ser verdaderos líderes y para empezar a dar todo lo que habíamos aprendido al mundo. Y ayudar a la gente, sobre todo, a construir su mejor versión y a encontrar su pasión. Nosotros durante muchos años hemos estado viviendo de nuestra pasión y nosotros siempre hemos trascendido y vosotros vuestra vida será siempre igual. Primero tendréis un propósito, primero tendréis una pasión, después al cabo de los años, pero la aventura nunca termina. En el momento en el que, como yo, me pasó 2 veces, en el momento en el que empiezas a sentirte que ya dejas de disfrutar, ya te toca trascender, te toca ir a algo más. Hay gente que realmente su nicho es, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, mecánico, ¿no? Y luego trascienden a ser profesores de mecánica, y luego trascienden a tener una escuela de mecánica, y luego trascienden a tener... Yo realmente mi nicho siempre ha sido el deporte, la salud, la disciplina. Lo que me ha gustado a mí siempre ha sido eso. Yo en la seguridad siempre he tenido que entrenar deporte de combate, deporte físico, he tenido que entrenar la disciplina, he trabajado bajo la lluvia, bajo la nieve, control de acceso, he tenido que trabajar todo esto, me encantaba la atención al público, me encantaba ayudar a los demás y siempre me ha gustado a mí, siempre ha sido ese mi propósito. Y hoy estoy cumpliendo verdaderamente esa... otra vez con propósito, y así es como hay que vivir la vida. La vida siempre hay que vivirla con propósito, siempre hay que vivirla con un objetivo claro y siempre, como lo que yo os quiero decir ahora, familia, lo que siempre tenéis que hacer es estar cerca de Dios. A mí Dios ha sido el que siempre me ha guiado por el camino. A mí Dios ha sido el que siempre me ha tratado, me ha dejado ir, me ha dejado venir, me ha dejado equivocarme, me ha ayudado, me ha enseñado. Siempre ha sido Dios. Toda la gloria de Dios, toda mi vida es gloria a Dios. El accidente del coche, que fue para todo el mundo una catástrofe, una cosa horrible, para mí, desde el minuto 1, sabía que era lo mejor que podía pasar en mi vida. O sea, yo sabía que estaba bien alineado, que estaba haciendo las cosas bien y que yo no me merecía eso y que si eso me había pasado era por algo mayor, por algo más grande. Y os puedo asegurar que ha sido lo mejor que me ha pasado. Tener un accidente al borde de la muerte me hizo parar todo, me hizo ver la vida de otra manera, me hizo darme cuenta que estaba viviendo otra vez sin propósito, estaba viviendo otra vez sin persiguiendo el dinero, y no pasa nada porque os equivoquéis, no pasa nada, es el proceso de la vida, es la vida misma, es así, y papá Dios está ahí para ayudarnos siempre, y para acompañarnos, y para perdonarnos, y para enseñarnos. Papá siempre es papá, nunca falla, siempre es papá, familia. Y esa es la historia de mi vida hasta el día de hoy, donde hemos abierto esta increíble academia que se llama El Verdadero Millonario. Y el verdadero millonario significa nada más ni nada menos que hacer todo lo que puedas con lo que tienes hoy. Y tú, en la Academia del Verdadero Millonario, lo que vas a conseguir va a ser crear tu mejor versión física. A los hechos lo demostramos nosotros con nuestro físico, porque de nada vale las personas que
que se meten a ayudar a los demás a cambiar su físico, pero realmente ellos físicamente no están bien ni están contentos con su físico. Esa gente mejor no invertir en ellos, porque lo único que os va a llevar es a sus inseguridades y a un rincón que no deberéis de ir. Yo por lo menos lo pienso así. Os vamos a ayudar a crear vuestra mejor versión física, pero vuestra mejor versión física no para hacer ver a los demás lo fuertes que estáis, no, sino con otro mindset completamente distinto que ningún coach, nadie os está enseñando por ahí fuera. Con un mindset en hacerlo por vosotros mismos. Y vais a ver cómo con el mindset que nosotros os ayudamos a tener en la formación, es un físico perdurero en el tiempo. No tiene efecto rebote si seguís los pasos que os decimos. La mayoría de gente que invierte en coach por ahí fuera y simplemente les pasan una rutina y un entrenamiento, lo que les pasa luego es que tienen efecto rebote. Y es que realmente, como no le han enseñado a mantener ese físico, a entender los fundamentos importantes de por qué estás cambiando tu físico, no le han enseñado nada, lo que les pasa es que al tiempo lo dejan, porque no tiene sentido seguir sufriendo tanto, no tiene sentido seguir, ¿qué sentido tiene estar todos los días con la dieta, estar siempre entrenando? Ya consiguen el físico y tienen efecto rebote y luego lo pierden y están peor que cuando empezaron al principio. Y eso les pasa a muchísima gente. Yo he visto un montón de personas que les ha pasado eso, pero porque no han invertido en la persona correcta. No han invertido en la persona correcta. La persona correcta os inculca el mindset que tenéis que tener para que eso sea perdurero en el tiempo. No, o sea, un entrenador, un coach, no es una dieta y un entrenamiento. Un buen coach es mucho más que eso. No es un entrenador personal, es un entrenador de personas. O sea, cuando una persona va a hacer un cambio físico, realmente no es un cambio físico, es un cambio mental. Lo que pasa es que los coaches se sacan realmente es ridículo. Por eso nosotros en la formación os ayudamos, os enseñamos a hacerse vosotros vuestra propia dieta, a comer saludable, a comer lo que os gusta y tener el físico de vuestros sueños. Nosotros comemos todo lo que nos gusta y todo lo que nos plazca sin que nadie nos diga lo que tenemos que comer, como los coaches, la mayoría de coaches que te ponen una dieta prediseñada a su gusto y te calculan los gramos y te la envían. Nosotros no, nosotros te enseñamos a cómo puedes comer, a cómo puedes llevar un lifestyle tranquilo, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que comes, disfrutar de todo, disfrutar del deporte, disfrutar de los entrenamientos, disfrutar y que no haga efecto rebote en el futuro, sino que haga todo lo contrario, que lo disfrutes y que sea perdurero en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú algo lo disfrutas, cuando tú algo lo haces por ti, entiendes cuál es el concepto, entiendes cuál es el mindset que hay que tener, eso te dura en el tiempo. Eso no hace nunca efecto rebote si tú adquieres un buen mindset, ¿vale? Y nosotros os ayudamos también en la formación paso a paso para encontrar, una vez que hayáis, os lo explicamos todo dentro de la formación, pero una vez que hayáis seguido el paso a paso, que también tenéis vídeos en YouTube de cómo encontrar vuestro propósito, una vez que hayáis seguido el paso a paso que nosotros hemos seguido y que nosotros os recomendamos a todos, estudios bíblicos lo verifican, lo tenemos todo en la formación, estructurado y paso a paso para que lo entendáis perfectamente. Cuando entendáis eso, vais a poder todos encontrar vuestro propósito. Todos vais a saber cuál es vuestra pasión y cuál es vuestro propósito. Todos y cada uno de vosotros. Que ese es el fin mayor de la formación. Lo que queremos es que todos vosotros viváis una vida plena, abundante, con propósito, con amor, con disciplina, con amor propio, con confianza y como un puñetero francotirador para saber hacia dónde vais. Que no os volváis a sentir perdidos en vuestra vida. Eso es lo que nosotros queremos ayudaros a todos vosotros en la formación, que es lo que realmente vemos y hemos sentido, o sea, es realmente nuestra pasión, ayudar a los demás a saber qué hacen en esta vida, ayudar a los demás a encontrar su pasión y su propósito en esta vida, porque el problema está, y nada más que está, en el ruido, en todo el ruido que el mundo se ha metido. El ruido es igual a miedos, vicios, inseguridades, que también son miedos. Familia, 1000 historias que tenéis que pulir. También tenéis todo el contenido gratuito que para los que no tengáis dinero,
podéis beneficiarse de todo el contenido gratuito que os enseña más que de sobra para que podáis pulir todo eso y encontrar vuestro propósito, para que podáis también crear poquito a poco una relación con Dios más profunda, más cercana, que realmente tenéis todos los vídeos. No quiero enrollarme más en este vídeo porque esto es mi historia, ¿vale? Y hasta el día de hoy, familia, hasta el día de hoy os lo he contado todo, con pelos y señales, ¿vale, familia? Así es que yo creo que no me dejo nada más. Y entendéis todo lo que es el verdadero millonario, quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho y cuáles son nuestras experiencias. A día de hoy, sí, os quiero contar una cosita más, pero ya esto es rápido. El día en el que yo sentí el alineamiento más profundo cuerpo, mente, espíritu, que fue cuando yo sentí como una alineación profunda en mi ser, que vais a sentir todos vosotros, que es una sensación que solo podéis entenderla los que vais a sentirla. O sea, nadie puede entender lo que es sentirse alineado cuerpo, mente, espíritu. Nadie puede sentir eso. No os hace falta dinero, no os hace falta nada en vuestra vida. Podéis estar debajo de un puente con un cartón que si vosotros trabajáis en vuestro físico, en vuestra mente y en vuestro espíritu, como nosotros os decimos, vais a sentir la alineación con Dios y es como si tuvieseis una puerta directa con Dios. Y es un sentimiento que no tiene descripción, que yo todavía no he escuchado a nadie hablar de eso, solamente gente que está en ligas muy altas, ¿vale? Pero yo he ido por muchas iglesias, España, Francia, Suiza, y por muchas iglesias, en Francia diversas iglesias, y nunca he hablado con nadie, ningún cristiano, que ha sentido esa alineación, porque están todos muy desarrollados espiritualmente, pero no físicamente, no mentalmente, están muy desarrollados mentalmente y espiritualmente, pero no están desarrollados físicamente, hay otros que están desarrollados físicamente, pero no espiritualmente, pero no hay muy pocas personas que verdaderamente sienten esa alineación de físico, mente, espíritu. 33 con 33, 33 con 33, 33 con 33, como lo explicamos siempre. Dios nos lo ha confirmado a través de la Biblia. Dios nos ha confirmado. Todo esto que os hablamos son confirmaciones de Dios, confirmaciones espirituales y confirmaciones de la Biblia, ¿vale? Cuando tú te alineas de esa manera, entonces Dios conecta contigo de una manera que no tiene sentido cómo empiezas a escuchar la voz. No tiene sentido, tu vida da un vuelco, un giro impresionante. Y lo vais a sentir todos los que sigáis el paso a paso. Lo vais a sentir todo, familia. Si tenéis cualquier duda de la formación, si queréis entrar, cualquier cosa, ya sabéis, mandarme DM a Instagram, El Verdadero Millonario. Cualquier cosa, hablamos por ahí y no tengáis duda de preguntarme lo que vosotros queráis, ¿vale, familia? Lo que os quería decir, cuando yo sentí esa alineación, entonces empezaron a llegar a mi vida, no os podéis imaginar, mira, cuando yo sentí esa alineación, llegó a mi vida la mujer de mi vida. A poco tiempo después, llegó a mi vida la mujer de mi vida, porque yo me había convertido ya en ese hombre, mi alma gemela, literalmente mi alma gemela. Lo veréis todo y lo vais a experimentar todo. Para llegar a ese estado, lo primordial es alinearse, ¿vale, familia? Pero hoy es el día de mi historia, todo ese contenido lo tenéis gratuito en YouTube. Si lo queréis más estructurado, más pulido y más preciso y tener mentorías conmigo, mentorías con... Bueno, mi hermano estará de vez en cuando y yo igual en Francia, pero no siempre. Si queréis profundizar muchísimo más y adelantar muchísimo más el trayecto, el camino, y también, sobre todo, muy importante, cuando invertís en vosotros mismos, no sé explicaroslo científicamente y no es por venderos, no es por tal, pero o sea, vosotros probar esto, lo que os voy a decir, ¿vale? Vosotros probar ir a un sitio y comer gratis a que la cena os cueste, esa misma cena, lo mismo que estáis comiendo gratis, a que os cueste 500 euros. Cuando os cuesta 500 euros, sacáis 16.000 sabores más que cuando os lo habéis cenado gratis. Probar eso, simplemente eso. Cuando vosotros invertís en vosotros, vuestras capacidades, vuestra inteligencia, vuestra capacidad, todo se desarrolla de una manera y todo se abre muchísimo más, todo se desbloquea muchísimo más, tienes muchísima más atención, prestas muchísima más atención, tienes muchísima más ganas, te lo tomas muchísimo más en serio. Realmente, como dice mi mentor, hasta que tú no inviertes en ti mismo, no empiezas el juego.
Mientras tanto estás jugando la demo. La demo es lo gratis, ¿vale? Cuando tú quieres empezar a escalar niveles y empezar de verdad el juego interesante y la emocionante vida que te espera, es cuando tú inviertes en ti mismo. Vosotros sabréis, familia. Simplemente los que no podáis, contenido gratuito, y los que tengáis, os lo aconsejo verdaderamente. Yo he invertido muchísimo en mí mismo y ha sido lo mejor que he hecho siempre en mi vida. Let's go, siempre para arriba, familia, y espero que os haya gustado esta historia. Esto se va a quedar reflejado aquí en el canal, se va a quedar vídeo principal para que todo el mundo verdaderamente sepa mi historia, sepa de dónde vengo, me conozca y podamos conectar. Y nada, familia, si os ha gustado esto, seguidme en todas las redes sociales, El Verdadero Millonario en todas las redes, TikToks, Instagram, suscribirse al canal, darle likes, por favor, porque nos ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir ayudando a más gente, a seguir llegando más lejos y a seguir llevando la palabra de Dios más lejos, porque realmente nuestro propósito y nuestra única misión en esta tierra es ser siervo de Dios y glorificar a Dios, familia. Let's go, siempre para arriba y que Dios bendiga mucho.